Ya habíamos dicho que una fractura es la interrupción de la continuidad ósea o cartilaginosa, ¿verdad? Entonces, las fracturas se van a estar clasificando de diferentes formas o de acuerdo a diferentes criterios. Entonces, las podemos clasificar de acuerdo a la energía que se haya efectuado en el hueso para romper pues, al mismo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la intensidad, por así decirlo, del golpe o del traumatismo. ¿Sí? Cuando hablamos de traumatismo nos referimos, pues sí, al golpe, pues sí, al trauma, a lo que sufrió, ¿no? Lo podemos clasificar también de acuerdo al mecanismo de producción, ¿sí? ¿Qué es lo que lo ocasionó? Exactamente qué fue lo que lo ocasionó. También lo podemos clasificar en el estado de las partes blandas. Las partes blandas, cuando yo digo partes blandas, me estoy refiriendo a la piel, al músculo, ¿sí? Entonces, a cómo está aquí el estado de las partes blandas, que se refiere a qué tan lastimadas o no quedaron después pues de la fractura, ¿no? También las podemos clasificar de acuerdo a su extensión del trazo, ¿sí? Qué tan grande es el trazo. La podemos clasificar también de acuerdo a la estabilidad de la fractura, si se mantiene en esa posición o si se empiezan a mover los fragmentos, los huesos, ¿no? Después de que han sido fracturados. También los podemos clasificar de acuerdo a la localización anatómica, ¿sí? A dónde están ubicados, también de acuerdo a eso los podemos clasificar. Y bueno, el objetivo de clasificar cada vez mejor una fractura es para poder darle un tratamiento más específico o mejor, ¿sí? Entonces aquí vemos, de acuerdo a la energía disipada en el traumatismo, o sea, de acuerdo a la intensidad o al golpe, de acuerdo a la fuerza del golpe, por así decirlo, nosotros le podemos clasificar en fractura de alta energía o en fractura de baja energía. Cuando hablamos de alta energía se va a estar refiriendo a, pues, como su nombre lo indica, una gran energía en el mecanismo del traumatismo, el cual se va a ir transmitiendo a la extremidad y por ende, pues, al hueso, ¿sí? Entonces, por lo mismo vamos a encontrar importantes lesiones, no solamente en el hueso, sino también en las partes blandas, ¿sí? Porque es una fractura de alta energía, ¿ok? Y por otro lado tenemos a las de baja energía, ¿no? Y pues estas no van a necesitar gran fuerza en el traumatismo para que se pueda producir esta fractura, sino que con unos golpecitos, por así decirlo, leves, se produce esa fractura. Entonces tenemos dos ejemplos de ese tipo de fractura donde no se tiene que aplicar tanta fuerza para que se rompa el hueso. Entonces, unas son las fracturas por estrés, que en este caso nos habla que se deben a que esa extremidad o a que en esa extremidad se ha estado aplicando cíclicamente o repetidamente algún movimiento quizás, ¿sí? O alguna fuerza repetidamente en la misma parte y entonces en algún momento pues va a lastimarlo, va a romperlo, ¿no? Y aquí nos ponen la fractura del recluta como ejemplo, o fractura por estrés del segundo metatarsiano, que es la que tenemos aquí arriba. Entonces, nos está mencionando el segundo metatarsiano, entonces sería en esta parte. Ustedes, por ejemplo, pues apenas, yo creo que apenas se alcanzarán a ver una pequeña rayita que pasa por acá. Y pues esa es la fractura que tiene. Y esta persona, por ejemplo, no tendría un daño en la piel o en el músculo, ¿verdad? Porque no fue en realidad por un golpe que haya recibido allí de repente, o sea, brusco, sino en realidad estamos mencionando una fractura que ha sido ocasionada por estrés, porque, o sea, en esa extremidad a través de mucho tiempo se estuvo ejerciendo una fuerza repetidamente y solamente llegó un momento en el que cosa pues se rompió, sí, pero por fuera aparentemente todo va a estar bien. Ok, entonces tenemos otro tipo de fracturas patológicas o por insuficiencia. Esto va a deberse cuando, por ejemplo, los huesitos están enfermos. Si están enfermos, están debilitados y entonces con cualquier golpe podrían fracturarse sin necesidad de ser un golpe de alta intensidad, ¿sí? Y ya habíamos mencionado, no sé si fue con ustedes, a la enfermedad de la osteogénesis imperfecta, que son los que también sus huesitos se la pasan fracturándose seguido, ¿no? Y bueno, por otro lado tenemos la clasificación de acuerdo a la extensión del trazo, ¿sí? De acuerdo a qué tan grande sea esta fractura. Entonces, podemos clasificarlas en una fractura completa o en una fractura incompleta. ¿Sí? Entonces, fractura completa, como su nombre lo indica, pues va a ser un trazo
que va a afectar todo el espesor del hueso y del periósteo, ¿sí? Entonces vamos a suponer que fuera aquí, pero esta abarcaría hasta el otro extremo, ¿sí? Así sería la fractura que iría de un extremo a otro extremo del hueso, porque entonces para poder abarcar pues todo su grosor, ¿verdad? O todo su espesor más bien. Ajá, entonces, las fracturas incompletas, pues como su nombre lo indica, no va a abarcar todo el espesor, sino una parte nada más, ¿sí? Entonces, esas también las podemos subdividir, esas incompletas las podemos subdividir en fisuras, en fracturas en tallo verde y en fracturas en rodete. En fisuras, pues tenemos esta, por ejemplo, que solamente va a afectar una parte del espesor del hueso. A eso le podemos denominar una fisura, ¿sí? Una fractura en tallo verde es la que dijimos que iba a estar presente en niños, y ayer creo que estábamos comentando con ustedes cómo se vería una fractura en tallo verde, ¿verdad? Hicimos el ejemplo, pues sí, que de una rama verde, cómo se vería, ¿verdad? O cómo se ve cuando nosotros intentamos romperla a la mitad. Y entonces por una parte queda unida y por otra parte se va a quedar como astillada. O sea, se va, o sea, sí se va a romper, pero no se rompa así como muy linealmente o con un trazo fino, sino que aquí empieza a quedarse como con espinas y así, ¿no? Entonces no es un trazo así bonito. Ajá, entonces, pues sí, esa sería la fractura en tallo verde. Y por otra parte tenemos aquí a las fracturas en rodete, que igual van a ser algo características en los niños, y por lo general van a ser en las uniones metafisio y oficiarias. Acuérdense ustedes que esa unión de la metáfisis está entre la epífisis y entre la epífisis y la diáfisis, ¿no? Entonces, queda un espacio por acá, ¿sí? Entonces, más o menos a esa altura se llevan a cabo estas fracturas en rodetes y este hueso cortical, o sea, este hueso de la corteza, que esta es la corteza, es como si se le entrara aire y entonces se infla como si tuviera una llantita aquí en medio, ¿sí? Y esto pues pasa por la compresión, o sea, recibió energía de arriba o de abajo y entonces como recibe en dos sentidos, no se rompe ni por aquí, por ejemplo, o no se rompe por acá, sino que toda la energía se transmite y se conjunta en esta parte y entonces como que se infla. Y no tiene para dónde disipar la energía y entonces la disipa hacia los lados y se forma algo parecido a esto. Aquí creo que tengo un ejemplo. Bueno, aquí están comparando igual a un tallito de una plantita, porque así es más o menos como se alcanza a apreciar en la radiografía. Ajá, entonces, pues, así es más o menos como está. Y eh, regresamos a lo nuestro. Entonces, acá tenemos que, de acuerdo al mecanismo de producción, vamos a tener que puede ser un mecanismo directo, este, un mecanismo directo o también puede ser fracturas por mecanismo indirecto. De acuerdo al mecanismo de producción, lo vamos a dividir en mecanismo directo o mecanismo indirecto. Directo, pues se refiere a que directamente a esa parte del hueso lo golpearon, o sea, el golpe fue directamente contra él, ¿sí? Y pues se va a llevar a cabo la fractura, ¿sí? Haya sido, con la que haya sido propiciado el traumatismo. Pero bueno, seguimos con las fracturas por mecanismo indirecto. Esto pues se refiere a que el lugar de impacto fue un lugar diferente al lugar donde se está presentando la fractura. Sí, entonces vamos a suponer que lo golpearon, no sé, se pegó en el pie y de repente lo que se le fracturó o lo que se rompió fue, fue la tibia, por ejemplo, ¿no? Pero lo que se golpeó pues fue el pie. Entonces tenemos que por mecanismo indirecto las podemos dividir en fracturas por tensión o tracción, en fracturas por compresión, en fracturas por torsión, en fracturas por flexión y en fracturas por cizallamiento. Todas estas, entonces, es por un mecanismo indirecto. Entonces, por ejemplo, las fracturas de tensión o de tracción van a ser debidas a dos fuerzas que van a actuar en la misma dirección, pero en sentido opuesto, y van a ser divergentes desde el hueso, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en el mecanismo de producción, ok, por el mecanismo directo, aquí está el ejemplo, o sea, es directamente el golpe lo está recibiendo en una parte en especial y ese es el que se le va a romper, ¿sí? Entonces, es el que se va a fracturar, ¿sí? Ahora, aquí solamente les puse lo de las líneas por si alguien no me está entendiendo en qué sentido y en dirección y no sé qué.
aquí más o menos están las líneas. Entonces, cuando nosotros hablamos de convergentes, significa que van a ir, van a confluir o van a llegar exactamente al mismo punto, ¿sí? Aunque ellos vienen de diferentes direcciones, podríamos decirlo, de diferentes puntos, van a llegar o van a confluir en uno mismo, ¿sí? Cuando hablamos de líneas divergentes, entonces hablamos de que las dos están saliendo del mismo punto, pero van a ir a diferentes lugares, ¿sí? Entonces van a ser divergentes. Y, bueno, esto de perpendicular, esta ya la entienden perfectamente. Bueno, esto es para que puedan entender esto. Entonces tenemos que, a ver, déjenlo hago un poco. Bueno, aquí tenemos las que les comentaba. Las fracturas por flexión van a ser debidas a dos fuerzas que dos fuerzas que van a venir en direcciones paralelas, pero que van a actuar en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, el ejemplo, este es el ejemplo, ¿no? Entonces, las fuerzas vienen paralelas, o sea, el hueso está así paradito, ¿no? Pero las fuerzas van a venir horizontalmente a ellos, y van a venir horizontalmente a ellos, y los dos van a venir en el mismo sentido. En el mismo sentido van a venir las dos fuerzas, pero cada una en un extremo del hueso, en un extremo. Entonces no van a venir aquí juntas, ¿no? Sino una arriba le va a estar, ¿cómo se llama? Ejerciendo esa presión y otra hasta abajo, ¿sí? Entonces lo empujan, lo que van a provocar es romperlo de esta manera, más o menos. Entonces tendríamos un trazo transverso más o menos y ligeramente oblicuo, o sea, puede ser así o como medio, pues sí, medio oblicuo, ¿no? Y a veces puede existir un tercer fragmento, que sería que a veces lo llaman inhala de mariposa, ¿sí? Entonces, estas son las fracturas por flexión. Por flexión porque prácticamente pues sí, es como si intentaran partir al hueso en dos, uno agarrándolo de cada extremo y entonces lo parte y así es más o menos como se obtiene el trazo. Entonces, el siguiente ejemplo es el de fracturas por cizallamiento, que esas van a ser debidas a dos fuerzas paralelas, pero en sentido opuesto y que van a converger hacia el hueso, ¿sí? Y por lo general van a ser transversos. Entonces aquí tenemos que van a venir estas dos fuerzas, pero ahora van a venir en sentido opuesto. O sea, ok, entonces tenemos aquí que las de cizallamiento son las que van a venir en sentido opuesto, ¿sí? Y entonces lo que van a ocasionar es que el hueso se rompa, pero transversalmente. Y vamos a regresar a lo nuestro. Hasta ahorita ya hemos avanzado con las fracturas de tracción, con las fracturas de compresión todavía no la vemos, vimos la de torsión y vimos la de cizallamiento. Esto. Bueno, en las fracturas por tensión o por tracción, vamos a tener un ejemplo en esta parte, precisamente aquí. ¿Sí? Entonces tenemos que esas van a ser debidos a fuerzas que van a actuar en la misma dirección, pero en sentido opuesto. Entonces, lleva un sentido, ¿verdad? Y lleva otro sentido, ¿sí? Van a recorrer una misma línea, vamos a poner que esta sea su línea, ¿cómo se llama? Y una línea imaginaria, ¿sí? O sea, no es que una vaya así y otra vaya así, sino que vamos a suponer que es una línea recta, solamente que uno está mandando energía hacia arriba y el otro está mandando energía hacia abajo. Entonces, lo que va a ocasionar, pues, que se comprima en esta parte, se aplaste una vértebra, ¿no? A ver, creo que le estoy enseñando lo incorrecto. A ver, permítanme. No, es esta con razón que decía yo que no cuadraba. Miren, esta que les estaba comentando, de tensión o tracción, es esto. Entonces, se está aplicando energía, ¿no? En sentido opuesto, o sea, uno jala hacia allá, el otro jala hacia acá, y entonces lo que van a ocasionar al final es que se arranque un fragmento, un pedacito en este caso, es la tibia. Están arrancando un pedacito que es un maleolo, un pedacito de maleolo, ¿no? A veces puede pasar eso también en el tobillo, pero por lo general van a ocasionar esto, que se arranquen pequeños fragmentos de los extremos o de los maleolos, o sea, estas cabecitas que tienen acá los huesos largos, se llaman así maleolos, ¿no? Pues él le está arrancando una pequeña porción a la tibia, ¿sí?
Entonces, sus ejemplos van a ser arrancamientos maleolares o avulsiones. ¿Sí? Ya después vamos a ver exactamente qué es una avulsión. Bueno, las fracturas por compresión es esta que le estaba comentando. Esa sí es por compresión, o sea, una fuerza viene hacia acá abajo, la otra viene hacia allá arriba, y entonces lo que van a ocasionar es que aplastar a esta vértebra. Después siguen las fracturas por torsión, esa ya la vimos, ya después el ejemplo, que son las que se deben, van a ser debidos a una rotación del hueso sobre su eje, ¿sí? Y el trazo por lo general va a ser espiroideo. Aquí tenemos también un ejemplo de esos. Ahora vamos con el número, con las fracturas por flexión. Bueno, esas van a ser, esta ya se las mostré aquí. Fue la anterior, las de flexión. Aquí está. Fue de la que hablamos. El ejemplo número 4. Y las de cizallamiento igual ya las vimos. Fueron los dos ejemplos que vimos en el otro. Digo, las de torsión, una va en un sentido y la otra va en otro sentido. Es como si tratáramos de torcer a nuestro huesito y pues entonces no aguanta y se rompe. Luego seguimos con, de acuerdo a la lesión tisular, al tipo de lesión tisular, de tejido, pues, a la lesión del tejido, vamos a tener fracturas cerradas y vamos a tener fracturas, pues, abiertas, ¿no? Esta es otra parte. Aquí está. Ok, entonces, fracturas cerradas y fracturas abiertas. Las cerradas se refieren a que no va a haber comunicación del foco de fractura, o sea, del hueso. El hueso no va a tener comunicación con el medio exterior, o sea, no se va a salir hueso de su lugar no va a estar expuesto, no va a estar hacia el ambiente, sino que se rompió el hueso, pero no se rompió o no se abrió la piel para que el hueso pudiera salir, ¿no? De esas zonas cerradas. Y esas a su vez se pueden clasificar según la intensidad de la lesión también, o de las partes blandas más bien, ¿sí? Y existen unos tipos de clasificaciones, en este caso es el de Cherne y Oster, que ellos se enfocan en clasificar las fracturas de acuerdo también a qué tan dañado quedó el tejido o las partes blandas, ¿sí? Entonces ellos hacen una clasificación orientándose a eso. Por otra parte tenemos las fracturas abiertas y esas fracturas abiertas, pues en ellas va a haber una solución de continuidad en la piel también, y eso va a ocasionar que se comunique el foco de fractura, o sea, el hueso roto, con el exterior. O sea, esas ya se van a ver. Yo voy a poder ver a ese hueso por fuera, porque pues hay una herida y entonces por ahí salió el hueso. Estos tienen se usa una clasificación para decir qué tan graves son. Y en este caso, esta clasificación para fracturas expuestas o abiertas se denomina Bustilo y Anderson, ¿sí? Que va a distinguir tres tipos de fracturas expuestas. Ahorita lo vamos a ver rápidamente cómo es esa clasificación, porque es una de las más usadas. Bueno, por último tenemos que de acuerdo a la localización, las podemos clasificar en fracturas diafisiarias, o sea, fracturas de la diáfisis, o fracturas de la metáfisis, o fracturas de la epífisis, ¿sí? Ustedes ya deben de saber cuáles son estas partes del hueso, ¿verdad? Porque estamos hablando de acuerdo a su localización, las vamos a poder clasificar también. Entonces las que están localizadas en la región articular, pues se van a llamar así, fracturas articulares. Y las fracturas que han sido o que se llevan a cabo en las áreas de crecimiento se pueden clasificar en fracturas fisarias o epifisiólisis. Entonces, hay una clasificación denominada Salter y Harris, donde enumeran 6 tipos de fracturas de acuerdo a esto, o sea, a este tipo de fracturas articulares, ¿sí? Estamos viendo que esas van a afectar la física. Acuérdense que la física es el lugar donde todavía se está llevando a cabo el crecimiento, ¿sí? Entonces tenemos pues 6 tipos de fracturas articulares de acuerdo a esta clasificación. La primera solamente va a consistir en una separación completa en la epífisis metafisaria, pero sin fractura ósea. Aquí las estamos viendo más o menos. Entonces, aquí es la primera, la fractura se lleva a cabo justamente en la placa, pero no se va a romper
no se va a romper la epífisis, sino simplemente, bueno, va a ser, la lesión habrá sido en la placa, ¿sí? En el segundo, tenemos que esta va a ser la más común, y en ella va a haber una fractura que se va a extender a lo largo de la placa epifisial. Entonces, aquí tenemos, viene aquí en la fisis, y va a abarcar también la metáfisis. Ok, a ver cuánto tenemos, 11 minutos. Miren, este también se los voy a mandar para que ustedes lo vuelvan a leer. Ya no les voy a seguir enumerando todas estas, porque, o sea, sí son importantes, pero es más importante terminar de decir todas las clasificaciones más específicas, porque esta es una subdivisión, ¿sí? Ustedes lo pueden leer con calma y no es tan relevante, por así decirlo. Es más relevante los demás tipos que les estoy mencionando, ¿sí? Ok, entonces vamos con la 7. Según la estabilidad de la fractura, las podemos dividir en estables o en inestables. Y bueno, las estables no van a tener ninguna tendencia a desplazarse una vez que se consiga la reducción adecuada. Cuando hablamos de reducción, nos referimos al acomodo del hueso. O sea, vamos a suponer que el huesito se había movido de su lugar, o sea, se rompió, no vamos a suponer, pero un extremo está hacia un lado y el otro extremo está hacia otro lado. Entonces, cuando nosotros hacemos una reducción, lo que hacemos es alinearla, ¿no? Entonces, las fracturas estables, cuando una vez que ya se alinearon, no van a correr riesgo de estarse moviendo. O sea, que nosotros ya las acomodamos, entonces no van a tener riesgo de estarse moviendo, por eso van a denominar fracturas estables. Pero existen otro tipo de fracturas que a pesar de que ya se alinearon, todavía corren mucho riesgo de estarse moviendo. Y estos ejemplos, bueno, este tipo de fracturas pueden ser las plurifragmentarias, o sea, las que se rompieron en muchos pedacitos. Entonces, pues va a ser difícil que se quede, por así decirlo, sin moverse, pues ya que son muchos pedacitos, ¿verdad? Y también tiene que ver mucho los grados de esa fractura. Entonces, siempre y cuando tenga sean de menos de 45 grados, su trazo transversal, su trazo oblicuo, menos de 45 grados, van a correr poco riesgo de estarse moviendo, pero cuando tienen una oblicuidad superior a 45 grados, van a correr mucho riesgo de estarse moviendo, a pesar de que ya se hayan alineado. Y bueno, acá nos está hablando de una clasificación que hasta actualmente se usa mucho, que es la clasificación AO para las fracturas. Entonces, aquí nos habla que esta clasificación va a enumerar cada hueso largo, le va a asignar un número y también lo va a dividir en 3 segmentos y posterior a ello le va a dar otro número que va a identificar, pues sí, a cada uno de esos segmentos, y los segmentos los va a enumerar pues como segmento proximal, segmento medio y segmento distal, ¿sí? Y de acuerdo a las características de la fractura, cada segmento óseo, cada uno de esos 3 se va a subdividir en otros 3 tipos, ¿sí? O letras, ayuda a poder poner letras, y cada uno de esos 3 a su vez se van a subdividir en otros 3 grupos, ¿sí? Esto con el objetivo de que se puedan, que se pueda ser muy específico y exacto de qué tipo de fractura es, dónde está localizado, qué está afectando, ¿sí? Entonces, en total se van a obtener 27 grupos de toda esa división, ¿sí? Y bueno, aquí el más grave pues va a ser todos los que sean, por ejemplo, el tipo C, o sea, que empiecen en el número 3, que se empiecen en el número 3, porque el número 3 es, por ejemplo, fémur, luego que nos diga que está localizada en la porción, ya sea proximal o distal, luego que haya sido una fractura cerca de la articulación. Entre más lejana esté la letra y entre más lejano sea el número, o sea, el 3 en este caso, esos van a ser los más graves. Van a ser los más graves, ¿sí? Porque miren, tipo C, fractura compleja. Está en el segmento distal, tiene una fractura en la articulación, en la región articular. Esas son las más graves. O una fractura de la cabeza. Entonces, por lo general, entre más amplio sea su número, o más grande sea el número, más grave es, ¿sí?
Y ahora les voy a mostrar, ya me acordé que me falta aquí, la clasificación de Gustilo. Es esta, entonces nos habla de que las fracturas abiertas las vamos a clasificar en tres, de acuerdo a su grado de gravedad. Entonces, hablamos de que cuando van a ser, número uno, cuando miden menos de 1 centímetro, va a haber muy poca contaminación y va a haber muy poco daño a las partes blandas, ¿sí? Y en cuanto a si se destruyó mucho el hueso, se hizo en muchos pedacitos, no va a haber muchos fragmentos, o más bien no va a haber multifragmentos. En el tipo 2 va a ser una herida, o sea, una herida en la piel que va desde 1 hasta 10 centímetros, ¿sí? Va a haber un grado de contaminación moderado y el daño a las partes blandas pues también va a ser moderado, ¿sí? En cuanto a los fragmentos, pues sí va a haber una cantidad moderada de fragmentos óseos en los que se rompió pues el hueso, ¿no? En la fractura, en el tipo 3 va a ser una fractura mayor de 10 centímetros. Estamos clasificando las fracturas abiertas, o expuestas, donde nosotros podemos ver el hueso que salió de su lugar. Bueno, van a tener un grado de contaminación intenso, y las partes blandas también habrán sido muy dañadas, ¿sí? La cantidad de fragmentos que podemos tener pues puede ser muy intensa. Luego, este grado o este tipo 3 se subdivide todavía en A, B, C, ¿sí? Entonces, en el A, tiene de por sí, o sea, mide más de 10 centímetros, pero en la A va a ser posible cubrir el hueso con partes blandas, o sea, con piel, con músculo, todavía es posible cuando una vez que nosotros limpiemos y todo, y se le hagan los vacios quirúrgicos, se estabilice la fractura y todo, va a haber suficiente tejido blando para cubrir esa herida y para tapar el hueso y todo. En la B va, va a haber necesidad de usar, por ejemplo, implantes, ¿sí? Para poder cubrir eso, porque no alcanza la piel. Pero en la 3C, en la C, va a haber una lesión vascular asociada, o sea, uno de los vasos de gran calibre se habrá lesionado y allí hay que reparar también el vaso que se lesionó, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de Gustilo y Anderson para fracturas abiertas. Tenemos un trazo oblicuo. Lo malo es que está afectando una región malleolar. Y aquí sí vemos este hueso, el tobillo hizo una flexión forzada, ¿verdad? Mira, ahí se obtuvo su fractura. En esta parte estamos viendo también otro tipo de trazo, pero este sería uno transversal, ¿sí? Y se puede usar desplazada la fractura, ¿verdad? O sea, no está alineada, se rompió, pero aparte se movió del lugar. Esa está desplazada. Y si vemos aquí, por ejemplo, la tibia, se salió de la articulación, o sea, debería estar aquí encima, pero está hasta este lado. Entonces, ahí hay una luxación también. Aquí, por ejemplo, nada más nos está mostrando cuando es un golpe, se está recibiendo la energía directa, un traumatismo directo en la parte, y pues acá nos estaría mostrando cómo sería ese tipo de